Los españoles con toque de queda y armengol de copas en un bar y en lugar de dimitir, ahora la presidenta de estas Cortes Generales. Otra que decía no saber nada ni conocer a nadie de la trama de mascarillas y que la han pillado con el carrito del helado. Que mientras sanitarios sufrían sin apenas medios con bolsa de basura, muchos diputados socialistas de esta Cámara, con el Tito Berni al frente, se iban de prostitutas. Diputados que algunos siguen aquí sentados, escondidos, agachando la cabeza. Esta agencia no resolverá nada y, visto lo visto, solo servirá como un pago a los servicios prestados al doctor Fernando Simón, que por mucho que lo blanqueen, Fernando Simón mintió, manipuló y fue cómplice de los demanes de este gobierno y que traicionó a sus compañeros sanitarios. A Judas, por su traición, se le pagó con 30 monedas de plata. Al señor Simón, por su traición, se le va a pagar. El último debate en el Congreso volvió a poner en evidencia la distancia abismal entre los ministros del gobierno y la vida real de millones de españoles. La sesión giraba en torno a los problemas del sistema ferroviario, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más revelador. El choque frontal entre los discursos de quienes viven blindados en sus despachos y la crudeza de quienes conocen de primera mano lo que significa quedarse tirado en una estación, perder un examen, llegar tarde al trabajo o ver peligrar una cita médica vital por culpa de un tren que nunca llega. La ministra, acostumbrada a despachar críticas con gestos de suficiencia, se encontró con un relato cargado de ejemplos concretos y de testimonios que nadie puede negar. Por primera vez, no tuvo más remedio que recular, pedir disculpas y aceptar una parte de la realidad que hasta ahora intentaba maquillar con propaganda. Fue un momento incómodo para el gobierno, pero revelador para el país. Cuando la voz de los ciudadanos se cuela en la Cámara, la arrogancia se desmorona. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, se cumplen 5 años de unos episodios más trágicos y oscuros que hemos vivido en los últimos años. Una tragedia donde muchos españoles, por culpa de las decisiones arbitrarias de este gobierno y los diferentes gobiernos autonómicos, pagaron un precio muy alto, no solo económicamente, sino también con la pérdida de derechos y libertades. Y lo que es peor y más grave, muchos españoles pagaron la negligencia de este gobierno con su salud e incluso con la vida. Y esta agencia venía a corregir algunos de esos errores, como la falta de respuesta rápida, la preparación y la coordinación. Pero, como siempre y como buenos socialistas, ustedes nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Y esta ley es una prueba más de ello. Hemos perdido una oportunidad. Esta agencia dijimos que podría convertirse en un chiringuito para colocar a los suyos, y no nos equivocábamos. El infame señor Fernando Simón, aquí presente, funesto portavoz del gobierno de Sánchez durante la pandemia, el mismo que reconoció haber sido testigo de mentiras flagrantes por parte de este gobierno, se postula ahora como candidato a dirigir esta agencia. Un señor que ante la mentira, la manipulación, ni lo denunció ni dimitió. Un Fernando Simón que antes, durante y después de la pandemia solo fue un títere al servicio de Salvador Illa y de Pedro Sánchez, que el 31 de enero de 2020 nos decía que España no iba a tener algún caso más allá diagnosticado, que a mitad de febrero nos seguía diciendo que no había que alarmarse por el coronavirus, que ese mismo mes nos decía que no tenía sentido alguno que los ciudadanos sanos usaran mascarillas, criterio que luego cambió, quizás porque algunos socialistas vieron el negocio para hacerlas con las mismas, que mientras nos obligaban a cancelar algunos eventos, otros los mantenían, que mientras suspendían seminarios de los médicos y sus vacaciones, todo con la única justificación de mantener las manifestaciones del 8M, salían los ministros en tropel. Aún nos acordamos de la ministra Calvo diciendo: nos va la vida en ello, en acudir a la manifestación del 8M, que el propio Simón dijo que si su hijo le preguntaba, le diría que hiciera lo que quisiera. Un 8M donde vimos a ministros con guantes morados para no tocar nada. Un 8M donde vimos cómo se le decía a los ministros: nada de besos, que hay virus. Un 8M donde pillaron a Irene Montero en un off the record reconociendo que lo sabían. Convirtieron sus aquelarres feministas en auténticos infectódromos. Su marcha feminista, ese 8M, se convirtió en una marcha fúnebre. Lo sabían y callaron. Fernando Simón lo sabía y se calló. Un Fernando Simón
que reconoció que nos encerraron porque no sabían qué hacer. Por eso cambiaban de opinión cada día, a cada hora. Nos decían que mascarillas no, y a los 4 días mascarillas sí. Un Fernando Simón que vio cómo a sus compañeros los dejaban sin medios y de protección, y que ante la infección de farmacéuticos y la muerte de alguno de ellos, su respuesta decía: eran riesgos de la profesión. Un señor que mientras nos recomendaba que no saliésemos de nuestras provincias, él se marchaba de vacaciones a Portugal, excusándose que pensaba que allí no le iban a reconocer. Y así, con todo, un señor al que la izquierda se apresuró en hacer una especie de semidios, al que había que idolatrar, al que siempre han querido blanquear y que nunca ha venido a esta Cámara a rendir cuentas y contar la verdad de lo que pasó y dar cuenta de aquellas mentiras flagrantes que él mismo reconoció haber sido testigo. Eso es lo que nos hizo Fernando Simón, al que ahora quieren colocar al frente de esta agencia. Un chiringuito más, una agencia de colocación más. Politizan todo, hasta las muertes en las residencias. Hablan de 7.200 en Madrid, pero se olvidan de los casi 6.000 muertos en Cataluña, donde gobernaban sus socios de Esquerra. Y no se olviden que fue el mismísimo Pablo Iglesias, vicepresidente del anterior gobierno, que salió diciendo que él se hacía cargo de las residencias. Pero más grave aún, hemos descubierto que el propio Salvador Illa en 2 documentos dijo y dio la orden de reagrupar los ancianos en residencia. Y como digo, así con todo. Esta agencia estatal nace sin poder decidir nada. Por eso sus socios separatistas se la aprueban, porque saben que no tiene competencias ni poder de decisión por encima de los gobiernos autonómicos. Esta es la gestión de ustedes, es la gestión que vimos durante la pandemia, donde nos encerraron ilegalmente por un comité de expertos que no existía, donde sustituyeron la verdad por el relato, donde nos dijeron que salíamos más fuertes, y la realidad es que los que salieron más fuertes fueron ustedes y sus corruptelas. Hicieron la peor gestión posible, que dejó muerte y ruina, y que incluso cerraron esta Cámara y suspendieron cualquier tipo de control sobre ustedes. Todo para que los suyos se hincharan a cobrar comisiones. Y aquí no ha dimitido nadie. Los españoles con toque de queda y armengol de copas en un bar, y en lugar de dimitir, ahora la presidenta de estas Cortes Generales. Otra que decía no saber nada ni conocer a nadie de la trama de mascarillas y que la han pillado con el carrito del helado. Que mientras sanitarios sufrían sin apenas medios con bolsa de basura, muchos diputados socialistas de esta Cámara, con el Tito Bene al frente, se iban de prostitutas. Diputados que algunos siguen aquí sentados, escondidos, agachando la cabeza. Esta agencia no resolverá nada y, visto lo visto, solo servirá como un pago a los servicios prestados al doctor Fernando Simón, que por mucho que lo blanqueen, Fernando Simón mintió, manipuló y fue cómplice de los demanes de este gobierno, y que traicionó a sus compañeros sanitarios. A Judas, por su traición, se le pagó con 30 monedas de plata. Al señor Simón, por su traición, se le va a pagar con esta agencia, y nosotros no vamos a ser cómplices. Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, buenos días. Señorías, me dirijo a ustedes, ya que la ministra está con el móvil y no me hace caso, para tratar de dar voz a millones de españoles que día tras día sufren de un calvario constante cuando se tienen que enfrentar a esta franca decadencia que sufre el sistema ferroviario. Muchos usuarios, señora ministra, se han levantado hoy sin saber si llegarán a tiempo a su puesto de trabajo, a los institutos, a las universidades, si llegarán a esa cita médica que llevan esperando meses, o incluso a coger una conexión o un vuelo para unas más que merecidas vacaciones. Y esto, señora ministra, no es ninguna exageración, es la realidad. La realidad que sufrimos todos aquellos que usamos el tren con asiduidad o diariamente. El no saber qué nueva sorpresa nos deparará cuando vayamos a coger un tren. Un retraso, una avería, o como pasa muchas veces con los cercanías, que directamente se cancelan. Le pregunto, ¿hasta cuándo van a seguir abusando de la paciencia de los españoles? Hace unas semanas, justamente cuando registramos esta interpelación, fueron 3 jornadas de caos total. Por eso le pregunto, señora ministra,
¿Les va a decir a todas esas personas que quedaron tiradas en la estación de Santa Justa en Sevilla que estamos viviendo el mejor momento de la historia? ¿Se lo va a decir a los miles de pasajeros atrapados por el gran apagón que se quedaron sin atención, sin agua, sin comida, sin que nadie se informara, sin que nadie se preocupara por ellos y sin ofrecerles ninguna alternativa de evacuación? ¿Se lo dirá usted, ministra, o el señor Puente? Mire, yo creo que no. Que si lo hacen lo harán por las redes, porque en persona no serían capaces, porque les tocaría salir más rápido de lo que salió Sánchez de Paiporta. Y mire, yo ojo que me lo veo venir, que jamás aprobaremos la agresión o los intentos de agresión como forma de protesta o manifestación. Eso ya se lo dejo yo a sus socios de Sumar, de Podemos o de Bildu, que de eso son expertos. Pero mire, es que llega un punto en que los españoles están hartos de retrasos, de averías, de cancelaciones y de quedarse tirados en una estación sin información o engañados con mentiras o sabotajes o patrañas varias que se inventen, todo para no asumir una sola responsabilidad. Y ya llevan casi 7 años gobernando. ¿Este es el modelo de gestión que ustedes tanto presumen? ¿Hasta cuándo van a seguir viniendo a esta tribuna a ofrecernos excusas y mentiras para justificar su incapacidad para gestionar las infraestructuras españolas? ¿Hasta cuándo van a permitir el deterioro del servicio del tren, un servicio que es básico para la vida cotidiana de los españoles? ¿Por qué no asumen la responsabilidad y no se marchan de una vez por todas? ¿A qué hay que esperar? ¿A una desgracia que cueste vidas? ¿Hasta cuándo, señora ministra? Mire, más de 1000 incidencias solo en 2024, muchas de ellas atribuibles a falta de inversión, material obsoleta y falta de planificación, según datos oficiales, no de Vox ni de conspiranoico, no, sus propios datos, señora ministra. Ustedes presumen de haber venido a esta tribuna a dar explicaciones y usan gráficos sin cifras, sin contrastar, para justificar actuaciones, mientras la experiencia cotidiana de los usuarios es de retrasos, cancelaciones y desesperación. Nosotros sí que hemos querido contrastar sus excusas y hemos concluido que son mentiras, porque ustedes están más ocupados en perseguir tuiteros que en dar solución a los españoles. Y es la realidad. Viven en una desconexión total y absoluta entre propaganda y realidades alejadas de la realidad de los españoles. Nos mintieron una y otra vez. Nos mintieron cuando dijeron que no había caos porque la situación estaba bajo control. ¿Qué control, señora ministra? Si el propio informe de resultados operativos de Renfe afirma que los retrasos y cancelaciones y cercanías y media distancia aumentaron un 30% respecto al 2024. Más de 1.500 incidencias en un mes. Nos mintieron cuando nos dijeron que las inversiones en infraestructuras son históricas. Y el Tribunal de Cuentas les pinta de nuevo la cara en su informe anual diciendo que la ejecución presupuestaria en mantenimiento ferroviario fue un 15% inferior a lo anunciado por el Ministerio. Prometen inversiones millonarias, pero las mejoras no llegan y los servicios básicos siguen deteriorándose. Nos mintieron cuando nos dijeron que no existe descoordinación entre administraciones. Y resulta que el sindicato ferroviario SEMAF denunció públicamente la descoordinación entre Renfe, entre Adif y entre el Ministerio de Transporte. Igual que los presidentes autonómicos, presidentes de Madrid, de Cataluña, el suyo, y Comunidad Valenciana, han reclamado mayor implicación estatal y coordinación para acabar con las incidencias. Igual que nos mintieron cuando nos dijeron que durante la contratación de las amigas de Ábalos no hubo irregularidades o que no se habían mallado contratos. Y la realidad es que el Ministerio de Transporte es el foco de la corrupción del corrupto presidente Pedro Sánchez. Mientras ustedes mienten y persiguen tuiteros, el sistema ferroviario se degrada, las infraestructuras no avanzan y la ciudadanía, señora ministra, se desespera. Usted no sabe lo que es quedarse tirada esperando en cercanías, en una parada, a pleno sol, sin ningún tipo de información. Por eso sus mentiras, señora ministra, duelen y mucho. Por eso les digo que basta ya de mentiras.
Porque queremos soluciones. Ya no nos pueden mentir más, porque escrito se les agotó hace mucho tiempo. Ustedes han convertido el Ministerio de Transporte en una sucesión de polémicas y de gestos vacíos, de grandes anuncios y alardes de planes y futuros, de grandes cifras de inversión, pero la realidad es que los ciudadanos sufren a diario un sistema tercermundista en todos los trayectos, sin distinción. Y los españoles, señora ministra, estamos hartos. Y encima, cuando alguien les señala, les critica su gestión tal, o se quejan de su administrativa, ya hemos visto lo que pasa. Insultos, persecución, ataque en lo personal, con una postura pública agresiva, ofensiva, partidista e impropia de un gobierno democrático del Reino de España. Por todo ello, Óscar Puente ya no es que merezca una nueva reprobación como la ayer, es que lo único que queda ya es cesarlo inmediatamente y de manera fulminante. Pero yo, que suelo ser bastante vehemente en mis intervenciones, no voy a caer en el estilo de Óscar Puente, ni siquiera lo voy a calificar. Eso ya lo ven todos los españoles y ya le digo yo que si usted habla con ellos, se lo dirían. Nos vamos a limitar a denunciar su reiterada incompetencia y vamos a hacer lo posible para que se vaya. La crispación como estilo político no tapa las carencias como gestores, porque ya hemos sufrido muchos españoles y sabemos la magnitud de su incompetencia. Ustedes pueden insultar, chillar, haga lo que quiera, pero, señora ministra, como le digo, los insultos o los gritos no sustituyen a los argumentos y demuestran una gran incapacidad. Después de 7 años de gobierno socialista, los trenes han dejado de ser un transporte fiable en España. Cuando anuncian nuevas líneas, cada inauguración es un bochorno por los retrasos o incidencias. Las cercanías de Madrid, Barcelona o la Comunidad Valenciana son un drama diario por el estado crítico de un servicio vital para los españoles. La delincuencia ha hecho de las instalaciones ferroviarias un objetivo principal. Los servicios de alta velocidad se han convertido en una especie de lotería de averías sin ninguna fiabilidad. La alta velocidad, antes envidiada por todo el mundo, ahora es una vergüenza, porque los pasajeros no saben a qué hora llegarán a su destino. Tanto es así, señora ministra, que tuvieron que cambiar el tiempo de retraso al triple para que los pasajeros no pudiesen reclamar las indemnizaciones a la hora de sufrir sus tropelías. Y el 20% de los trenes Renfe fuera de servicio, reconocido por el propio ministro. Es una cifra escandalosa y que retrata completamente el abandono operativo y la capacidad para asegurar un transporte público poco fiable. Y mientras los españoles sufrimos la incompetencia y su dejadez de este gobierno, hoy aquí el ministro Puente no está, le han dejado a usted las tarjetas preparadas, y lo que hace falta, señora ministra, es dar la cara, pero sobre todo tener gestores públicos responsables y que sepan de lo que hablan. Señora Sáiz, háganos un favor y transmítale al señor Puente que se marche antes de que ocurra alguna desgracia que cueste vidas, y el ministro, por supuesto, correrá a echarle la culpa a lo que sea, algún sabotaje, a la turbo ultraderecha o al Susun Corda. Pero la culpa de que este gobierno, y la realidad es que este gobierno, cuando tiene que quitar una lona, no tarda ni 24 horas porque se llama corrupto a un corrupto, pero cuando tiene que mandar la ayuda a Valencia, eso es otro cantar. Muchas gracias, señor vicepresidente. Ministra, le agradezco las disculpas, pero lo que hace falta es poner soluciones. Porque, mire, muchas gracias. Usted no sabe lo que significa un retraso de cercanías. ¿Sabe por qué? Porque no utilizan el transporte público. ¿Usted sabe lo que significa un retraso de cercanías? Que no llegas a un examen. Y yo lo he vivido. He vivido un retraso de cercanías y 2 chicas apuradas llorando porque no llegaban al examen de enfermería que tenían que hacer en la Universidad Miguel Grande de Elche. Por suerte no dio tiempo a coger un taxi, porque no teníamos ningún tipo de información, porque la APP nunca funciona y esas chicas pudieron hacer el examen. Casualidad de destino, me tuve que hacer un electro en el centro de salud de mi pueblo y esa enfermera había aprobado ese examen y estaba ejerciendo. Si hubiera llegado tarde, posiblemente no hubiera tenido la oportunidad de estar ejerciendo y hubiera retrasado su incorporación al mercado de trabajo.
¿Usted sabe lo que significa un colapso en Chamartín? Significa ver miles de personas de pie, personas tiradas en el suelo, familias, personas mayores, sin ningún tipo de atención, porque no hay suficientes sillas. Los aseos en Chamartín son escasos, por no decirle que, por ejemplo, para los hombres hay solamente 3. Imagínense miles de personas durante horas pasando solamente por 3 cubículos. Pero lo que es peor, los precios que hay, no solamente en la restauración, sino también en las máquinas expendedoras altísimas, cuando mucha gente, para comprarse una botella de agua, se lo tiene que pensar 2 veces. Ese es el problema, señora ministra, que cada vez que ustedes provocan un retraso, no tienen ni idea lo que supone. ¿Usted sabe lo que significa que constantemente estés perdiendo en cercanías y llegando tarde de puesto de trabajo? Que te vayas a la calle. ¿Sabe lo que significa tener que venirte, por ejemplo, a Madrid a una prueba importantísima de salud y que te quedes tirado y no llegues y pierdas esa prueba que llevas esperando durante meses y como está el sistema como está, te toca volver a esperar? ¿Usted sabe lo que significa para una persona, por ejemplo, una mujer con un cáncer de mama que pierde hacer las pruebas o que puede dar la cita con el oncólogo, señora ministra? ¿Usted sabe lo duro que es el día a día para los españoles? No haga así con la cabeza porque son casos reales, verídicos. ¿Usted sabe lo que es quedarse en un túnel entre Chatoche y Chamartín durante 2 horas y media, donde la gente está sin aire, se pone nerviosa, acude al interventor, al personal de bordo y no le dan solución porque llama y llama y no tiene respuesta? ¿O le dicen que le van a poner un tren paralelo para que pasen todos los pasajeros a través de una pasarela? Que habría que ver las condiciones de esa pasarela para pasar. ¿Usted pasaría con un bebé en brazos o pasaría una persona mayor por esa pasarela? Pero es que encima mandaron un tren ese día que no cabían todos los pasajeros y se tuvo que ir. 3 horas esperando, señora ministra. Y eso es realidad. Igual que la realidad que viven los españoles y la realidad que se vive en la Comunidad Valenciana. Y no me hace falta leer papeles para relatarle una y otra vez las incidencias que he ido recogiendo a través de las que he sufrido carne propia, más aparte de la que llevamos años, porque esto no es de ahora. Esto lleva muchísimos años sufriendo, ministra, y ustedes solamente echan balones fuera. Le he dicho lo que pasa si te quedas en una estación de cercanías donde no tienes ni siquiera un techo donde cobijarte, donde no tienes ningún tipo de información. Pero es que el deterioro es tal que yo lo voy a decir en primera persona. Yo he trabajado en un servicio de sociedades de Renfe, trabajaba en Vagon Leach, y cuando se instaló la línea Euromed, ese tren era la joya de la corona. Se limpiaba todos los días a fondo, por dentro y por fuera. Tanto era así que no se podía cruzar entre vagones si no era con patucos. Ese era el nivel de cuidado. ¿Usted ha montado una AVE ahora? Si tiene suerte, funcionan los baños. Por no hablar del olor. Cada 2 por 3 se sale el líquido azul, las moquetas manchadas. Pasen el servicio fuera de servicio. Y cuando hablas con la tripulación o hablas con interventores, te cuentan lo que era antes la Renfe y lo que es ahora. Te cuentan lo que era antes ese orgullo que sentía subirte a un tren y lo que pasa ahora. Ustedes no hablan tampoco de las agresiones que sufren interventores que han sufrido agresiones sin ningún tipo de impunidad y sin ningún tipo de protección. Lo mismo que sufre el personal a bordo. ¿Usted sabe lo que sufre también el personal de tierra? Que, por ejemplo, ahora están trabajando con Serveo, señora ministra. ¿Usted sabe lo que es el deterioro laboral y la precariedad laboral que tienen ahora? ¿Usted sabe cómo trabaja el personal de limpieza? ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían durante el COVID todas las medidas de limpieza que había que utilizar? ¿Usted sabe que el personal de limpieza tiene que subir corriendo a limpiar lo que puede bajar y se sube un pasajero detrás de otro sin ningún tipo de medida de higiene prácticamente? Eso es el servicio de trenes que están teniendo ustedes ahora mismo. Esa es la realidad que sufren los españoles, señora ministra. No hace falta que le da tarjeta, no hace falta que le da. Viajen en tren, hable con los pasajeros si pueden, si les dejan salir a la calle y no le pasa como a Sánchez, porque esa es la realidad. Que cuando un tren llega tarde, ministra, es un problema para los ciudadanos. Cuando una persona pierde un cercanías, un AVE o pierde un medio cerca de distancias, toda la agenda se le trastoca. Agenda que muchas veces son tan importantes como un examen de enfermería, una prueba oncológica o muchas veces simplemente ver a un ser querido. Muchas gracias. Lo sucedido con la ministra es un símbolo de algo mucho mayor. No se trata únicamente de trenes que llegan tarde o de estaciones colapsadas, se trata de un gobierno que ha perdido el contacto con la calle.
Mientras en Moncloa presumen de récords y estadísticas maquilladas, millones de españoles madrugan cada día con la incertidumbre de no saber si llegarán a tiempo a su destino, si perderán una oportunidad laboral, si tendrán que gastar lo que no tienen en un taxi o si verán cómo se esfuma una cita médica que llevan esperando meses. Ese desgaste cotidiano no aparece en los titulares oficiales, pero es el que marca la vida real de la gente. La intervención de Vox puso contra las cuerdas a la ministra porque no se basó en cifras frías, sino en experiencias reales. El estudiante que se queda sin examen, la enferma que pierde la consulta oncológica, el trabajador que llega tarde una y otra vez hasta que lo despiden. Son historias que nadie en el gobierno quiere escuchar, pero que resumen mejor que nada el deterioro de un sistema público que fue orgullo de España y que hoy se desmorona por falta de gestión, inversión y responsabilidad. El gesto de pedir disculpas puede parecer menor, pero en política es una rendija por la que se cuela la verdad. Si una ministra se ve obligada a admitir errores en sede parlamentaria, es porque la mentira ya no aguanta más. Y ahí está el verdadero mensaje. Por mucho que Sánchez y su gabinete intenten taparlo con excusas, la realidad les estalla en la cara. La España que madruga, que trabaja, que estudia y que lucha contra la enfermedad no vive en los informes de propaganda, vive en estaciones abarrotadas, en vagones sin aire acondicionado, en retrasos interminables. El episodio nos deja una lección clara. Cuando la oposición pone la voz al servicio de quienes sufren, el poder se tambalea. Porque la paciencia de los ciudadanos tiene un límite, y cada tren que no llega a tiempo, cada disculpa improvisada y cada mentira más, acerca un poco más al gobierno a ese momento inevitable en que no podrá esquivar la responsabilidad. La ministra pidió perdón, pero lo que exige España no son disculpas, son soluciones. Y esas, este ejecutivo, ni las tiene ni las quiere tener.